Nos habla la Fiscalía de 3.600 personas y les trae también esa información. ¿Hay algún detenido? ¿Hay alguna persona identificada como para poder traer a colación que estos 3.600 iban a generar un caos? Ninguno. Entonces, esa información no la trae. Y es lo que ustedes, según lo que nos dicen siempre, debe hacer la Fiscalía, que tiene la carga de la prueba y tuvo una investigación preparatoria muy larga. Ahora, la Procuraduría es muy importante lo que les dice hoy a ustedes, y es lo que ha concordado con nosotros por primera vez. Dice que está de acuerdo porque todos estos temas eran por una posible vacancia, y eso lo ha dicho de la página de 1344, el punto 6 en los hechos, ¿no? Cuando el 1 de diciembre del 2022, el Pleno del Congreso aprobó 73 votos a favor, 32, bueno, era para la vacancia. Y esto es importante porque es concordante con lo que mi patrocinada y como teoría del caso nosotros ofrecemos, que las reuniones del día 6 y la del 7 eran para la vacancia, que mi cliente no tenía ningún conocimiento del documento que se iba a realizar ese día. Y también eso ha sido afirmado por la misma periodista Cintia Malpartida, la misma que dijo que también entró por una entrevista y terminó con un mensaje, lo mismo que le dijo el señor Castillo a mi clienta ante las cámaras que ustedes también han podido escuchar. Luego se habla de que el señor Lozada, el comando general, incumplió otra vez una orden. Le dice a ustedes que ha incumplido una orden. O sea, este verbo de no hacer, retrasar, que son actos específicos en el ejercicio de funciones de la policía, merecerían una denuncia por omisión de funciones. ¿Dónde está la denuncia? ¿Dónde está el concurso real o que podría darse así como 3 delitos tiene el señor Castillo? Entonces tampoco se puede hablar alegremente de ese punto. Y ya finalizando, señores magistrados, para terminar, si bien es cierto es una documental que no está en contra de mi clienta, en la página 1345, dentro de las suposiciones que son lo que maneja este documento, porque acá no hay tema de inteligencia ni nada, en el punto 3 dice: es probable que manifestantes, aprovechando las horas de la madrugada, pretendan ingresar al perímetro del Congreso de la República. Ninguno ingresó ese día. Ninguno ingresó ese día. Y eso acredita una prueba más de descargo a favor de mi clienta y del tipo penal que se está imputando a los demás coprocesados. Pero con relación a lo último que señala el señor fiscal, que yo tenía conocimiento, ¿no?, por las suposiciones que en el documento se plasman. Nosotros colocamos en las suposiciones documentos o hechos que obtenemos de fuente abierta o por nuestros canales de inteligencia. Esto está pasando y eso podría generar tal cosa, por eso que son documentos de carácter preventivo. ¿Cómo podría saber yo que lo iban a vacar al presidente? Eso no me corresponde a mí. Nosotros no somos ignorantes de la noticia, estamos viendo permanentemente, estamos actualizados, ¿no?, de lo que va ocurriendo y que podría generar alteraciones al orden público, porque ese era mi trabajo, controlar el orden público, el orden de las calles de Lima. Entonces teníamos que estar actualizados con las noticias, ¿no? Eso era, yo no había forma, ¿cómo yo podía saber que lo iban a vacar al presidente? Unos decían que sí, otros decían que no, pues eso señalaban las noticias. Yo no era congresista, no he sido congresista, no trabajaba en el Congreso como para saberlo, ni era representante, no sé las juntas que tiene. Eso no es mi trabajo, no lo conozco yo, ignoro todo eso. Entonces no podría yo de ninguna manera saber que lo iban a vacar al presidente. Si recordamos el requerimiento acusatorio, en los hechos por los cuales mi patrocinado es imputado en esta causa es desde el 7 de diciembre del año 2022. Su participación está en concreto en las circunstancias concomitantes, 7 de diciembre del año 2022. Circunstancias precedentes del hecho genérico, ¿no es así?, que abarca a todos los coautores. Señala la Fiscalía que el 6 de diciembre del año 2022, que es la fecha de esta documental, que se supone vincularía a Manuel Lozada Morales, y que si es que se trata de una documental que vincula a la coautoría de Manuel Lozada Morales, tendría que estar en los hechos precedentes de Manuel Lozada Morales. Sin embargo, en los hechos precedentes de todo el caso, de todo el hecho, lo único que encontramos el 6 de diciembre del año 2022 se llevó a cabo una reunión entre el exmandatario José Pedro Castillo Terrones y los hoy acusados en la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, presidenta del Congreso de Ministros, Betsy Chávez Chino, jefe del Gabinete de Asesores, Aníbal Torres Vázquez, y el entonces ministro del Interior, Willy Huertas Oliva, el entonces ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, en lo que dichos ciudadanos idearon los actos preparatorios ejecutivos. 6 de diciembre del año 2022, ¿dónde se encuentra la participación de mi patrocinado Manuel Lozada Morales el 6 de diciembre del año 2022? Si es que esta orden de operaciones respondiera a un acto precedente de mi patrocinado, lo entendiera. Pero no es parte de la pertinencia, porque mi patrocinado, según la tesis fiscal que está postulando a este juicio, es del 7 de diciembre. Y esta orden de operaciones no lo señala en la imputación, por lo cual esto vulnera gravemente la imputación necesaria en contra de mi patrocinado y además el principio de congruencia, señores magistrados. Todo lo referente a esta página
respecto a hechos que ha venido detallando el señor fiscal, son hechos concomitantes de Pedro Castillo Terrones. Y lo que ha pretendido realizar el señor fiscal al momento de leer y darle énfasis, ¿no?, al 10 de noviembre del año 2022, la tercera moción de vacancia el 29 de noviembre del 2022, escapa de la imputación de coautoría del general Manuel Lozada Morales, por lo cual esta página 1344 de esta documental no tiene ninguna pertinencia respecto a la imputación que se le pretende atribuir a mi patrocinado. Nuevamente, suposiciones, ¿no?, porque se supone que es una orden de operaciones que nuevamente responde a un plan de operaciones ejercido o creado, vamos a ser más claros, por propiamente el general Manuel Lozada Morales. Por lo cual es una orden que responde a ese plan del general Manuel Lozada Morales, ¿no?, por un inferior, entendiendo de forma jerárquica. Una persona, digamos, personal inferior crea esta orden en respuesta al plan anterior, que fue de mayo del 2022, ¿no? Suposiciones. Dentro de suposiciones, ¿no?, solamente el señor fiscal ha leído el apartado tercero, que dice: es probable que manifestantes en horas de la madrugada pretendan ingresar al perímetro del Congreso de la República. La pregunta que cae madura es: ¿esta probabilidad se efectuó en la realidad el 7 de diciembre o el 8? Porque ojo que la orden de operaciones no está solo para el 7, sino para el 8. Entonces la pregunta es: ¿esta probabilidad se materializó el 7 de diciembre del año 2022 para que le dé énfasis a este apartado 3? Porque si no es así, entonces leamos todas las suposiciones, todas las probabilidades, que como bien hemos visto en la documental anterior, incluso eran respecto de manifestaciones de otros gremios, de otros, ¿no?, se señalaba personas del Islam. Entonces, leamos todas las probabilidades entonces y abarquemos absolutamente todas las probabilidades en este juicio. El siguiente folio que leyó la Fiscalía fue el 1346. Probabilidad y suposición 10, porque así es tal cual como lo establece esta orden de operaciones. Es muy probable la presencia de un gran número de manifestantes que se encuentren respaldando al presidente constitucional de la República, el mismo que podría, dice, registrarse enfrentamientos. La pregunta es: en el valor probatorio hemos escuchado al señor fiscal que esta probabilidad realmente se materializó con alguna orden posterior, del mismo 7 o del 8. La respuesta es no. Entonces, hasta ahí solamente estamos leyendo y estamos escuchando al señor fiscal solamente probabilidades que no ha acreditado si se materializaron o no. Y dijo así: sector 1 comprende frontis de la Plaza Bolívar en la avenida Bancay, desde Girón Ancash hasta Girón Junín, y reja, por disposición expresa, cierre a la avenida Bancay, altura Girón Ancash. Disposición expresa de quién, entendemos nosotros, está postulado en contra del general Manuel Lozada Morales. ¿Dónde está la disposición expresa de la reja? Lo han manifestado los testigos que han venido a declarar. La existencia de rejas no es un hecho controvertido para esta defensa. La existencia de rejas estuvo. Y se señaló la diferenciación de rejas, que hay rejas que tienen mayor seguridad que otras que solamente están superpuestas, otras que no. Eso está claramente explicado por los testigos, por lo cual, si es que esta va a ser, digamos, el extremo de la disposición de poner rejas para que se cierre el Congreso, entonces tendría que el señor fiscal variar, ¿no es así?, o más bien citar cuál de los testigos habría manifestado y que pueda sostener esta valoración en concreto. También ha manifestado que el señor Lozada incumplió una orden. O sea, habla de ciertas situaciones que realmente lo hacen inferir a una situación final. El señor Castillo da un anuncio y él materializa con las fuerzas del orden, Policía Nacional del Perú. Eso han estado aquí ya los testigos. Han estado aquí presentes, han hablado de los celulares, han mencionado los motivos por qué se realizó. No está Infanzón. No está el señor Infanzón. No sé cómo vamos a poder generar esa información con respecto a su dicho. Que supuestamente nace y que es lo que vincula a estos oficiales. El señor representante del Ministerio Público nos está trayendo un documento periférico, ¿no?, que es la prueba periférica, que prácticamente tiene un conjunto de datos, de hechos de fechas, tal cual han mencionado ya los colegas, en el 1344. Y nos vamos a ir al 1344 porque es importante para todos. Es importante porque para esta defensa se debe tener en cuenta que para el día 6 de diciembre, que es la fecha ya de realización de este documento, existía precisamente hechos precedentes. El día 7 de diciembre
podríamos denominarlo el día 7D, pero no como 7D, porque el señor Castillo dio el mensaje presidencial, sino el día 7D porque ese día en el Estado peruano se iba a debatir la vacancia del señor presidente de la República. Y esa vacancia no iba a, si es que se vacaba el presidente de la República constitucionalmente, iba a tener una proyección con respecto tanto a los grupos a favor y en contra. Entonces, motivo por el cual ese día 7 de diciembre ya era conocido como el día 7D, ya era conocido como el día 7 de diciembre, en el cual se iba a ver un hecho, una coyuntural para todos los peruanos. Los grupos políticos, o como dicen acá, los grupos de protestas, tanto enfrentados a favor y en contra, ya a través de este documento policial que es para prevención, que es para prevenir, como lo dice el mismo documento, ejecutar operaciones policiales antes, durante y después de las diversas medidas de protesta, y que vienen convocando, vienen convocando diversos colectivos y organizaciones sociales que se encuentran a favor y en contra del actual gobierno, en la página 1333, en la carátula que podemos observar allí. ¿Y qué exigían ese día? El grupo en contra, la salida del presidente de la República, Pedro Castillo. Ya era un evento conocido. ¿Y qué exigía el otro grupo? El cierre del Congreso. Entonces, ¿cómo se puede llegar a un análisis que representantes de la Policía Nacional se levantaron a las 7 de la mañana y dijeron, no, hoy día va a haber un anuncio, y hoy día nosotros nos vamos a unir con el presidente de la República, ¿no? Porque estamos de acuerdo con su plan o con su propósito? ¿Cómo se puede llegar a inferir eso? Si era el evento precedente. ¿Cómo se puede inferir que a las 11:40 de la mañana el señor Lozada tomó esa decisión? ¿Cómo se puede inferir que el otro efectivo policial también tomó esa decisión? Eso es lo que tenemos que llegar a conocer en este proceso y no decir tan abiertamente se materializó, que para nosotros ya no es una inferencia, es una afirmación. Y eso sí es peligroso para este proceso, porque todavía estamos en ese proyecto de búsqueda de la verdad y hasta el día de hoy. Esa parte que dicen se materializó es precisamente una conjetura generada a través de una declaración del señor Infanzón. Porque estuvieron aquí los testigos, manifestaron que hubo una falla en la comunicación radial, una falla en comunicación radial que recibió mal el mensaje el señor Infanzón, supuestamente, no asumo ello, pero que supuestamente de la perspectiva, eso genera de que oficiales de la PNP se hayan unido a un plan, estén proyectados a realizar más allá de una confusión presunta. Observamos aquí la orden de operaciones 212. ¿Puede ampliar la imagen para ver la fecha ahora? La superior derecha. A diferencia de la otra orden, este es del 6 de diciembre del año 2022, un día antes. Ahí lo pueden apreciar, 6 de diciembre. Bien, vamos a establecer y leer textualmente que señala orden de operaciones 212-2022, Regpol, Lima, DIRCEP, UNIPLO, medidas de protesta a la toma de Lima. ¿Qué es lo que señala el primer párrafo? Para ejecutar operaciones policiales especializadas de prevención, control, mejoramiento y restablecimiento del orden público, antes, durante y después de diversas medidas de protesta que se vienen convocando por diversos colectivos y organizaciones sociales, que se encuentran a favor y en contra del gobierno y del Congreso de la República. Debemos desarrollar, la parte que está señalada, es lo siguiente, dice acá, con preconcentraciones y posibles desplazamientos por diversas arterias de distintas entidades del Estado ubicados en el Lima, a desarrollarse, y está resaltado, el día 7 y 8 de diciembre. Debemos de señalar que la orden es del día 6, un día antes, a partir de las 10 de la mañana, ¿correcto? Vemos la referencia, Plan de Operaciones 258-2022, la organización del comando. Vamos a leer, puede bajar por favor la imagen,
Comando General. ¿Quién está en el Comando General? El general PNP Manuel Elías Lozada Morales, lo señala de manera textual la orden, dice director de la región Policía Lima. Habla del comando operativo, ahí está el coronel Oscar Miguel Sáenz Fajardo. Y los jefes operativos, vayamos a la página 1334, tercer párrafo, ahí es por razones de imputación. Dice, Congreso de la República, dice, comandante PNP Justo Venero Mellado, jefe de la unidad de la Policía Canina. Pasamos a la parte inferior, dice fuerzas, es decir, con qué personal, de qué unidades se tenía que participar el día 7 y 8. Propias, dice, personal de la UNICEF y DIRCEP, unidades especiales. Reserva, también UNICEF y DIRCEP. Y de apoyo están ahí las unidades especializadas, que son SOES, DIRIN, y conforme lo pueden ustedes visualizar. Folios 335 para establecer cuál es el marco legal de esta orden de operaciones, el respaldo normativo, dice situación, antecedentes, y vamos a la 1336, artículo 2, dice funciones, y vamos al literal sexto. Lo leo textualmente: brindar seguridad al presidente de la República en ejercicio o electo, a los jefes de Estado en visita, a los presidentes de poderes públicos y organismos constitucionales autónomos. Conforme señalé, los organismos constitucionales autónomos son Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, así como diplomáticos, otras personalidades, es decir, las funciones de resguardo que debe cumplir la Policía Nacional y sobre todo en ese contexto. Pasamos a folios 1341, literal 9, ahí está, 9. El 9 señala formular y ejecutar órdenes de operaciones que deberían desarrollar articuladamente las unidades policiales que componen la división del cargo. Eso significa que ellos son los encargados, el mando policial, y también planes de operaciones de la región Policial Lima, está ya individualizando. En materia de competencia, División Regional de Inteligencia Lima, entre otros. Vamos a folios 1343, último párrafo, 1343, estamos justamente, y acá habla algo que debemos de destacar. Último párrafo, dice directiva. Bien, en el literal 24 dice, directiva número 015-2022, PNP-EMG sobre lineamientos administrativos, y pasamos a la siguiente al siguiente folio, aplicables a las operaciones policiales de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público. Debemos de destacar, dice, esta directiva ha sido aprobada mediante resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional, 418-2022, de fecha 13 de octubre del año 2022. Debemos de destacar que esta orden de operaciones tuvo como justificación 8 hechos, conforme lo ven en esta página, la 1344. Y la justificación la voy a leer en los literales, tomando en cuenta que tiene vinculación con los hechos materia de imputación. Dice, el 10 de noviembre del año 20, del abreviado, noviembre 22, desde las 4:30, el Congreso de la República, Plaza San Martín, se desarrollaron medidas ante la denominada toma de Lima, en apoyo al gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones, contando con un aproximado de 3.600 manifestantes, quienes realizaron enfrentamientos con el personal PNP a la altura de la avenida Bancay con el Jirón Junín, al intentar ingresar al Congreso de la República, generando réplicas de hechos suscitados en diversos medios de comunicación. La abreviación MMC. 2.
señala, el 20 de noviembre del año 22 se llevaron a cabo medidas también de protestas, también reaccionarios en contra del presidente. Tercer punto. El 11 de noviembre del año 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó la denuncia por el presunto delito de traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo. Dicho informe aprobó 11 votos a favor, 10 en contra y abstenciones. Punto 4. El 29 de noviembre se presentó la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. El documento lleva la firma de 67 parlamentarios y argumenta la permanente incapacidad moral del mandatario como impedimento para continuar en el cargo. El quinto hecho a que se referencia. El 30 de noviembre, José William Zapatas, presidente del Congreso, convocó a sesión del Pleno. Ahí establece, no se logra distinguir exactamente la fecha, pero habla de diciembre del 22, donde se debe abordar la nueva moción de vacancia presidencial. El 1 de diciembre, el Pleno del Congreso, rubro 6, por favor, aprobó con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones la admisión a trámite de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo. El debate y votación para decidir la destitución del mandatario se realizará el 7 de diciembre. El 1 de diciembre, el Tribunal Constitucional concedió la medida cautelar y admite demanda competencial del Congreso de la República, siendo entonces que esto impide al Ejecutivo que no pueda considerar cuestión de confianza presentado por el ex premier Aníbal Torres Vázquez. Bueno, Aníbal Torres. El 1 de diciembre del año 22 se dio a conocer el informe preliminar de visita del Grupo Logro. Bien, con esta lectura, y al final lo establecemos, que estos hechos justificaron la elaboración de esta orden de operaciones, destacando que en la fecha señalada del 10 de noviembre hubo 3.600 aproximadamente manifestantes a favor de Pedro Castillo Terrones. Folios 1345. 1345, literal tercero. Tercero, puedes poner en el marco, señala textualmente lo siguiente. Es probable que manifestantes, aprovechando las horas de la madrugada, pretendan ingresar al perímetro del Congreso de la República, Palacio de Gobierno, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, a fin de generar daños a la propiedad pública y privada, no descartando posibles intentos de toma de dichos establecimientos. Estoy leyendo textualmente. No descartando posibles intentos de toma de dichos establecimientos. Folios 1346. El literal décimo, por favor, tomando en cuenta que es bastante extenso el documento, señala que es muy probable la presencia de un gran número de manifestantes que se encuentran respaldando al presidente constitucional de la República del Perú, el mismo que podría registrarse enfrentamientos. Décimo. ¿Cuál es la misión? Punto tercero que voy a leer. ¿Cuál es la misión de este plan de operaciones? Está en la página, en la parte inferior, puede reducir la pantalla, dice misión. Primero reduzca para ver cuál es. Ahí está. 3 con números romanos, dice misión. O sea, el objetivo, la razón, la etiología de este plan de operaciones. Ahora podemos agrandarlo, por favor. Dice, la DIRCEP a través de la UNICEF Sur, UNICEF Norte, UNICEF Centro, Este, OTAO, Unipomón, Tacalá, etcétera, y están viendo las unidades. Y después del paréntesis, por favor, quisiera que señale lo siguiente. Dice acá, en cumplimiento, dice, exactamente, en cumplimiento del artículo 2 y el artículo 3 del decreto legislativo 1265 de la Ley de la Policía Nacional del Perú, bajo el control y supervisión de la IGPNN por disposición del COMANG, ese es muy importante, y aquí está, el 7 y 8 de diciembre del año 2022, a partir de las 7 horas, ejecutará operaciones policiales de prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, antes, durante y después de las medidas de protesta que se vienen convocando por diversos colectivos y organizaciones que se encuentran a favor y en contra del gobierno y el Congreso de la República, exigiendo
Señala ahí la salida del presidente y también el cierre del Congreso, con preconcentraciones, posibles desplazamientos de diversas arterias hacia distintas entidades del Estado ubicados en el centro de Lima. Esa es la finalidad o la misión. También debemos de destacar la sectorización de este plan de operaciones. Folios 1347, ahí está, establece el concepto de operación, que no lo vamos a hacer. Y vamos al 1348, que establece lo que es de interés del Congreso de la República. Concepto de operación. 1348. Puede bajar, por favor, hasta el extremo que señala Congreso de la República. Ahí está. En el Congreso de la República se establecieron 3 sectores. Ahí está. El primer sector, o sector 1, comprende frontis de la Plaza Bolívar, Avenida Abancay, desde el Jirón Ancash hasta el Jirón Junín, y reja, que cierra la Avenida Abancay a altura del Jirón Ancash. Hay una disposición expresa. Reja. 2, sector 2, comprende la intersección del Jirón Ayacucho, Guayaga, Andahuaylas, Guayaga y Jirón Junín y Jirón Paruro. Sector 3, comprende la intersección del Jirón Andahuaylas, Ancash, Ayacucho y Ancash. Y en la parte inferior, puede subrayarlo por favor, dice, responsable del sector 1, 2 y 3, comandante PNP Justo Jesús Venero Mellao, jefe de la Policía Canina, a partir de las 7 horas. Pasamos al folio respectivo. Un minuto, por favor. El folio es 1354, que es Comando General, Director de la Región Policial Lima, folios 1354. Están sus funciones, primero generales, que están, disculpen, folios 1353, no, específicas mejor, sí, específicas, que es folios 1354, están 3 literales. Pero vamos, voy a esperar. 1354. Bien, ahí en la parte inferior puede bajar literal D, tareas específicas, ahí nomás. Comando General, PNP, Director de la Región, ahí están. Supervisar, direccionar, y están ahí todas las... Me remito al contenido literal. También vayamos a folios 1366. 1366. 1366. Bien, ahí habla del comandante PNP Justo Venero Mellado, jefe de la Unipocan, sus funciones respectivas. Sigamos. Y vamos a folios 1380. Listo, 1380. Y acá vemos comando. ¿Qué comando o línea de comando existía el 7 y 8 de diciembre del año 2022? Listo, ahí estamos. Comando General en su sede principal. ¿Quién estuvo a cargo de del Comando General? El general PNP, lo menciona de manera expresa, Manuel Elías Lozada Morales, establece su dirección, también establece las líneas telefónicas respectivas, establece en la parte inferior el comando operativo, en su zona de responsabilidad establece a Óscar Miguel Sáenz Fajardo, establece el cargo respectivo, consigna también su número de celular, la parte de arriba. Es decir, el coronel tenía también un número de celular, 989-19-52-83, para las comunicaciones respectivas. El jefe operativo o los jefes operativos se están distribuidos, como pueden observar, Plaza Bolognesi, Plaza 2 de Mayo, y lo que nos interesa es el folio 381, por la ubicación, ahí está, Congreso de la República, comandante PNP Justo Venero Mellado, jefe de la unidad de la Policía Canina.
También debemos de destacar, aparte de tener un radio portátil que ve ahí, tiene también un celular. El celular es 92 46 53 55. Listo. Pasamos a los folios 1382, quienes plantean este informe. Puede bajar, por favor. Listo. Pasamos por la firma superior derecha. Está el comandante PNP, William Francisco Cecias Paredes. Ahí establece su cargo en la parte inferior, jefe de la unidad de administración de la División de Servicios Especiales. Y en la parte inferior establece el coronel PNP, jefe de la División de Servicios Especiales, Óscar Miguel Sáenz Fajardo. También, para darle la formalidad de que este documento sea distribuido a todo el personal policial, en la parte donde dice distribución, para que puedan visualizar, establece todas las unidades, desde la región policial y todas las unidades a que se ha establecido especializadas. Debemos destacar que son UNICEF Asalto, Centro, Sur, unidades que en anteriores ocasiones hemos señalado que corresponde a unidades especializadas, sobre todo en caso de disturbios. ¿Qué es lo que nosotros podemos destacar antes de establecer la utilidad respectiva? Primero, de que existía a través de estas órdenes de operaciones tenían básicamente, a diferencia del anterior, específicamente su plan de acción en el día 7 de diciembre del año 2022 y el 8. Un día antes se elaboró esta orden de operaciones, específicamente para esos 2 días. 1. Destacamos la orden de mando. ¿Quién estaba al mando de estas operaciones? Según la documentación de que dimos lectura, es el general PNP Manuel Elías Lozada Morales. Tercero, conforme se establece de la directiva que dimos lectura y del contenido, y la misión era restablecer o en todo caso determinar, restringir en este caso las posibles, como señala, manifestaciones o desplazamientos de diferentes grupos que lógicamente se generó a través de una convulsión social existente. ¿Cómo determinamos que existe esa convulsión? En el folios 1344 hemos relatado, sin ponerle ningún tipo de sesgos, literalmente 7 hechos que justificaron esta orden de operaciones. Y básicamente se trata, y debemos destacar, la existencia, que el 10 de noviembre del año 2022, de 3.600 manifestantes que estaban lógicamente a favor de Pedro Castillo Terrones. También debemos de destacar de la información que está proporcionada en folios 1380 y 1381, que los mandos policiales del Comando General no solamente tenían radio portátil. Conforme lo hemos podido detallar, por favor, 1380, tenían celulares y lo ha consignado literalmente la orden de operaciones. Tenían celulares. Y estos celulares, lógicamente, se deduce o se infiere de que tenían comunicación por línea baja. Bien, o no solamente por radio portátil. ¿Cuál es la pertinencia de esta orden de operaciones conforme se establece en el requerimiento? Es de que Elías Morales, al momento del día 7 de diciembre del año 2022, incumplió esta orden de operaciones al establecer la orden del impedimento de acceso al Congreso de la República, y esta orden de operaciones implicaba el cumplimiento bajo los cánones establecidos de lo que viene a ser el resguardo, y de alguna manera, de esta manera, materializó la orden impartida por el presidente Castillo Terrones por entonces de disolver el Congreso y quebrantar el orden constitucional. Eso es de manera muy concreta. Gracias. La Procuraduría. Sí, señora magistrada. En adición al expuesto por el señor representante del Ministerio Público, ¿no?, como señala en el numeral 6 de la foja 1344, el señor Manuel Lozada Morales, en su condición de general de la PNP,
tenía conocimiento de la posible vacancia presidencial que se iba a llevar a cabo el 7 de diciembre. Eso es todo, señora magistrada. Bien, tiene la palabra la defensa del señor Lozada Morales. Gracias, señorita magistrada. Bueno, entiendo que la pertinencia de este documental, conforme lo ha señalado el señor fiscal, es que acreditaría presuntamente que mi patrocinado, Manuel Lozada Morales, en su calidad de jefe de región Lima, incumplió su propia orden. Eso es lo que yo puedo deducir de lo que acaba de plantear la Fiscalía como fundamento y pertinencia de esta documental. Manuel Lozada Morales incumplió su propia orden, la propia orden que él estableció en el plan de operaciones, en concreto el 258-2022. Él mismo incumplió su propia orden y eso es lo que va a tener que probar en todo caso la Fiscalía y lo que ha tenido que probar durante la elaboración o bueno, la sucesión de este juicio. Eso es el primer lugar, es una incoherencia señalar, es una pertinencia o una impertinencia de la documental que establece, no es así, que esta orden de operaciones responde a un plan de operaciones que ya lo ha explicado el general, pero responde entonces a una orden de operaciones que es de su inferior. Entonces, si es que la orden de operaciones lo realiza su inferior, el inferior realiza la orden de operaciones y el general, que está arriba, incumple esa orden de operaciones. Eso es lo que nos está tratando de decir la Fiscalía. Lo cual, claramente, es una incoherencia por donde lo veamos, señores magistrados, porque él mismo elaboró el plan de operaciones 258-2022. Y esta orden responde a su propio plan de operaciones. Entonces, partiendo desde esa premisa, voy a pronunciarme respecto de lo que ha ido desarrollando la Fiscalía. De esta documental, voy a ir en el mismo orden de lo que ha señalado el señor fiscal. Folio 1336 resaltó A ver, ¿nos el puede apartado precisar sexto? la fecha de este documento, de Claro, este plan de operaciones? la orden de operaciones es del 6 de diciembre del año 2022. Gracias. Continúe. Sí. En el folio 1336 resaltó el señor fiscal como valor probatorio el apartado sexto, que dice brindar seguridad al presidente de la República en ejercicio electo, jefes de Estado en visita oficial, a los presidentes de los poderes públicos y de los organismos constitucionales autónomos, a los congresistas de la República, y señaló como valor probatorio la seguridad que se le brindó. Entonces aquí estamos escapando de la pertinencia de Manuel Lozada Morales y nos estamos yendo a la pertinencia del expresidente de la República. Primera observación respecto a esta pretendida valoración fiscal. Vamos a al siguiente folio que dio valor probatorio la Fiscalía. Folio 1344, y esta es la más importante observación que va a realizar esta defensa, 1344, la Fiscalía ha resaltado que presuntamente esta directiva 015-2022 de operativos aplicables a las operaciones policiales de control, de mantenimiento y restablecimiento del orden público, y que se señala que es del 13 de octubre del 2022, responde a todos esos hechos y los ha relatado de forma íntegra, desde el punto 1 hasta el punto 8, ¿no es así? Son los hechos que presuntamente responden a esta directiva que es del 13 de octubre del año 2022. Entonces, lo que esta defensa precisa respecto a este valor probatorio que se le pretende dar es que no se condice con los hechos que se postulan en la acusación. Si recordamos el requerimiento acusatorio, los hechos por los cuales mi patrocinado es imputado en esta causa es desde el 7 de diciembre del año 2022. Su participación está en concreto en las circunstancias concomitantes, 7 de diciembre del año 2022. Circunstancias precedentes del hecho genérico, ¿no es así?, que abarca a todos los coautores. Señala la Fiscalía que el 6 de diciembre del año 2022, que es la fecha de esta documental, que se supone vincularía a Manuel Lozada Morales, y que si es que se trata de una documental que vincula a la coautoría de Manuel Lozada Morales, tendría que estar en los hechos precedentes de Manuel Lozada Morales. Sin embargo, en los hechos precedentes de todo el caso, de todo el hecho, lo único que encontramos el 6 de diciembre del año 2022 se llevó a cabo una reunión entre el exmandatario José Pedro Castillo Terrones y los hoy acusados en la presidencia del Consejo de Ministros,
Entonces, presidenta del Congreso de Ministros, Betsy Chávez Chino, jefe del Gabinete de Asesores, Aníbal Torres Vázquez, y el entonces ministro del Interior, Willy Huertas Oliva, el entonces ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, en lo que dichos ciudadanos idearon los actos preparatorios ejecutivos. 6 de diciembre del año 2022. ¿Dónde se encuentra la participación de mi patrocinado Manuel Lozada Morales el 6 de diciembre del año 2022? Si es que esta orden de operaciones respondiera a un acto precedente de mi patrocinado, lo entendiera. Pero no es parte de la pertinencia, porque mi patrocinado, según la tesis fiscal que está postulando a este juicio, es del 7 de diciembre. Y esta orden de operaciones no lo señala en la imputación, por lo cual esto vulnera gravemente la imputación necesaria en contra de mi patrocinado y además el principio de congruencia, señores magistrados. Todo lo referente a esta página respecto a hechos que ha venido detallando el señor fiscal son hechos concomitantes de Pedro Castillo Terrones. Y lo que ha pretendido realizar el señor fiscal al momento de leer y darle énfasis, ¿no?, al 10 de noviembre del año 2022, la tercera moción de vacancia el 29 de noviembre del 2022, escapa de la imputación de coautoría del general Manuel Lozada Morales, por lo cual esta página 1344 de esta documental no tiene ninguna pertinencia respecto a la imputación que se le pretende atribuir a mi patrocinado. Siguiente folio, señores magistrados, 1345. Nuevamente, suposiciones, ¿no? Porque se supone que es una orden de operaciones que nuevamente responde a un plan de operaciones ejercido o creado, vamos a ser más claros, por propiamente el general Manuel Lozada Morales. Por lo cual es una orden que responde a ese plan del general Manuel Lozada Morales, ¿no?, por un inferior, entendiendo de forma jerárquica. Una persona, digamos, personal inferior crea esta orden en respuesta al plan anterior, que fue de mayo del 2022, ¿no? Suposiciones. Dentro de suposiciones, ¿no?, solamente el señor fiscal ha leído el apartado tercero, que dice: es probable que manifestantes en horas de la madrugada pretendan ingresar al perímetro del Congreso de la República. La pregunta que cae madura es: ¿esta probabilidad se efectuó en la realidad el 7 de diciembre o el 8? Porque ojo que la orden de operaciones no está solo para el 7, sino para el 8. Entonces la pregunta es: ¿esta probabilidad se materializó el 7 de diciembre del año 2022 para que le dé énfasis a este apartado 3? Porque si no es así, entonces leamos todas las suposiciones, todas las probabilidades. Y que, como bien hemos visto en la documental anterior, incluso eran respecto de manifestaciones de otros gremios, de otros, ¿no? Se señalaba personas del Islam. Entonces, leamos todas las probabilidades entonces y abarquemos absolutamente todas las probabilidades en este juicio. El siguiente folio que leyó la Fiscalía fue el 1346. Probabilidad y suposición 10, porque así es tal cual como lo establece esta orden de operaciones. Es muy probable la presencia de un gran número de manifestantes que se encuentren respaldando al presidente constitucional de la República, el mismo que podría, dice, registrarse enfrentamientos. La pregunta es: en el valor probatorio hemos escuchado al señor fiscal que esta probabilidad realmente se materializó con alguna orden posterior, del mismo 7 o del 8, la respuesta es no. Entonces, hasta ahí solamente estamos leyendo y estamos escuchando al señor fiscal solamente probabilidades que no ha acreditado si se materializaron o no. Ahora bien, respecto al folio 1348, al énfasis que realiza el señor fiscal a la palabra rejas. Señaló el Congreso de la República, sector 1, leyó el sector 2, el sector 3, ¿no es así? Y eso hizo énfasis y dijo: por disposición expresa, dijo en su valor, entiendo, el señor fiscal lee el apartado y luego señala una frase respecto a su valor probatorio, que es lo que yo he estado anotando. Y dijo así: sector 1 comprende frontis de la Plaza Bolívar en la avenida Bancay, desde Girón Ancash hasta Girón Junín, y reja, por disposición expresa, cierre a la avenida Bancay, altura Girón Ancash. Disposición expresa de quién, entendemos nosotros, está postulado en contra del general Manuel Lozada Morales. ¿Dónde está la disposición expresa de la reja? Lo han manifestado los testigos que han venido a declarar. La existencia de rejas no es un hecho controvertido para esta defensa. La existencia de rejas estuvo. Y se señaló la diferenciación de rejas, que hay rejas que tienen mayor seguridad que otras que solamente están superpuestas, otras que no. Eso está claramente explicado por los testigos, por lo cual, si es que
esta va a ser, digamos, el extremo de la disposición de poner rejas para que se cierre el Congreso, entonces tendría que el señor fiscal variar, ¿no es así?, o más bien citar cuál de los testigos habría manifestado y que pueda sostener esta valoración en concreto. Finalmente, a lo que vamos a referirnos en concreto es a la incongruencia de imputación que lo he manifestado al momento de detallar los hechos, y es lo que esta defensa, únicamente para cerrar el valor probatorio de esta documental, es que justamente escapa de la imputación en contra de mi patrocinado, no forma parte de las circunstancias precedentes, concomitantes, ni posteriores, ni de mi patrocinado, ni del hecho general que encuadra toda la coautoría que se pretende imputar en contra de mi patrocinado, porque el único hecho del 6 de diciembre no es porque este documento es del 6 de diciembre del año 2022, por lo cual, si es que vamos a hablar de que esta orden o esta documental formaría parte, ¿no es así?, del actuar delictivo de mi patrocinado, el general Manuel Lozada Morales, tendría que estar en la acusación, tendría que estar en el autoenjuiciamiento. En el autoenjuiciamiento, el único hecho precedente del 6 de diciembre del año 2022 es de los demás coautores, menos de mi patrocinado. Gracias. Gracias. El señor Lozada quiere intervenir, lo escuchamos. Gracias, señorita magistrada. Muy preciso, ¿no? Ya se ha hablado sobre el documento, sobre las rejas, todo lo ha dicho mi abogada, le agradezco. Pero con relación a lo último que señala el señor fiscal, que yo tenía conocimiento, ¿no?, por las suposiciones que en el documento se plasman. Nosotros colocamos en las suposiciones documentos o hechos que obtenemos de fuente abierta o por nuestros canales de inteligencia. Esto está pasando y eso podría generar tal cosa. Por eso que son documentos de carácter preventivo. ¿Cómo podría saber yo que lo iban a vacar al presidente? Eso no me corresponde a mí. Nosotros no somos ignorantes de la noticia, estamos viendo permanentemente, estamos actualizados, ¿no?, de lo que va ocurriendo y que podría generar alteraciones al orden público, porque ese era mi trabajo, controlar el orden público, el orden de las calles de Lima. Entonces teníamos que estar actualizados con las noticias, ¿no? Eso era, yo no había forma, ¿cómo yo podía saber que lo iban a vacar al presidente? Unos decían que sí, otros decían que no, pues eso señalaban las noticias. Yo no era congresista, no he sido congresista, no trabajaba en el Congreso como para saberlo, ni era representante, no sé las juntas que tienen. Eso no es mi trabajo, no lo conozco yo, ignoro todo eso. Entonces no podría yo de ninguna manera saber que lo iban a vacar al presidente. Gracias, señorita Jueza Suprema. Gracias. La defensa del señor Torres, ¿algún comentario? Sí, de manera breve, señora. Gracias, señorita magistrada. Señora magistrada, este orden de operaciones 1222, ¿no?, que el representante del Ministerio Público señala pues que se habría hecho un plan a efectos de que el día 7 de diciembre se cumpla. Sin embargo, el acusado, Lozada Morales, habría incumplido. Pero ¿qué dice este plan? Porque también el Ministerio Público, señor miembro del tribunal, hace alusión y señala exclusivamente a fojas 1341, por favor. $13.44, por favor. Ya. Ahí está. 13.44. Agrándenlo, por favor. Dice, ahí está. La directiva 15 del 2022, lineamientos administrativos de operativos aplicables a las operaciones policiales de control de mantenimiento y restablecimiento del orden, ¿no? Entre los hechos, el representante del Ministerio Público, señores miembros del tribunal, señala 8 ítems, ¿no? Pero hace énfasis, ¿no?, al hecho del 10 de noviembre del 2022, donde dice la toma de Lima de Pedro Castillo, contando con un aproximado de 3.600 manifestantes quienes realizaron enfrentamiento con el personal del PNP a la altura de la avenida Abancay, al intentar ingresar al Congreso de la República. Eso es lo que hace énfasis el Ministerio Público. Pero no hace énfasis al segundo ítem, que dice, el 20 de noviembre del 2022 se llevó a cabo medidas de protesta en favor y en contra del presidente Pedro Castillo Terrones durante la convocatoria Reacciona Perú 2, en donde agrupaciones sociales, militares en retiro, entre otros, sumaron aproximadamente de 1.100 personas quienes se manifestaron en contra del gobierno actual. Luego, también viene en el ítem 4, dice, el 29 de noviembre se presentó la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo Terrones, el documento que lleva firma 67 parlamentarios. El 30 de noviembre, ítem 5, José William Zapata, presidente del Congreso, convocó
a una sesión de pleno para el día 11, para el día 8 de diciembre del 2022, donde debe abordarse la nueva moción de vacancia presidencial. Luego, el 1 de diciembre del 2022, el Pleno del Congreso, dice, aprobó con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones a trámite la vacancia presidencial contra Pedro Castillo Terrones. El debate de la votación para la destitución del mandatario se realizará el día 7 de diciembre del 2022. El 1 de diciembre del 2022, el Tribunal Constitucional concedió la medida cautelar y admite a trámite la demanda competencial del Congreso de la República, siendo entonces que esto impide al Ejecutivo que no puede considerar cuestión de confianza presentada por el ex premier Aníbal Torres. También el representante del Ministerio Público lo resalta. Pero hay que tener en cuenta, señores miembros del Tribunal, que para presentar una cuestión de confianza se tiene que hacer con acuerdo de Consejo de Ministros. Y eso estaba dentro de sus funciones. Pero, ¿qué prueba este documento, señores miembros del Tribunal? Respeto mucho la labor del representante del Ministerio Público, pero ¿qué les prueba a ustedes? ¿Cuál es el valor probatorio de este manual para el delito de rebelión? En su acusación postula que el día 6 de diciembre, Pedro Castillo Terrones, Betsy Chávez Chino, Aníbal Torres, Huertas Olivas, Roberto Sánchez Palomino, dice, idearon actos preparatorios. Resulta que, señores miembros del tribunal, de este medio probatorio que ofrece, no hay nada que se relaciona a la imputación del día 6 de diciembre. Pero para sorpresa del tribunal, que ya no es una sorpresa, uno de los imputados que la Fiscalía, que es el señor Roberto Helbert Sánchez Palomino, ha sido absuelto. Entonces, señores miembros del tribunal, estamos ante un delito de rebelión. Este medio probatorio no acredita en modo alguno, más bien nuevamente se hace en base a suposiciones. ¿Por qué? Porque en el ítem 8 a 1346, por favor, el 1346, por favor, dice ítem 9, 1349. El 8, por favor. Sí, el párrafo siguiente, el 8. Dice, el representante del Ministerio Público, en base a sus suposiciones, hace lo que él considera conveniente. Y eso, señores miembros del tribunal, cuando dice, por favor, cíñanse solamente al documento. Y nos estamos ciñendo al documento a efectos de dar lectura de lo que dice. Esas suposiciones en las cuales se hizo este manual, que diversos grupos descentralizados, de hackers, anónimos u otros, se unan de manera virtual a la medida de protesta, realizando posibles ciberataques a sitios web oficiales del Estado y de la Policía Nacional del Perú y el Poder Judicial u otros, además de posibles bloqueos de las cuentas de Twitter, Facebook, Instagram, de diversos periodistas, canales de televisión, personajes públicos que opinen a favor o en contra. Señores miembros del tribunal, el representante del Ministerio Público no señala esto. Señala la parte que le conviene. Por eso que es importante que se debe dar, en ciertos casos, la lectura integral de cada medio probatorio. Pero luego, en su valor probatorio, dice que de este plan, el señor Manuel Elías Lozada Morales, se habría olvidado y recibió la orden del presidente Pedro Castillo Terrones para impedir el acceso de los congresistas al Congreso de la República. La pregunta es, ¿dónde está la orden por parte del presidente Pedro Castillo Terrones para el señor Morales Lozada? ¿Dónde? La Fiscalía es su suposición, pero hasta ahora no nos ha podido demostrar a esta sala cuál es esa orden directa, por llamada telefónica, por mensaje. No hay. Entonces, ¿cómo el representante del Ministerio Público puede hacer puede suponer que hay una orden si no la presenta? Yo creo que para construir una sentencia, para hacer una acusación, señor miembro del tribunal, tiene que haber pruebas sólidas. Y hasta el momento, sobre el delito de rebelión y sobre la participación como coautor del delito de rebelión, el señor Aníbal Torres, no existe ningún elemento de prueba. Muchas gracias, señor miembro del tribunal. Gracias. La defensa del señor Venero, ¿algún comentario? Señor director de debates, mi patrocinado Justo Jesús Venero Mellado
se le señala ahí que portaba un celular y ha tomado a colación la relevancia de tener un celular. Cabe mencionar que la policía siempre tiene sus radios portátiles, pero estas radios portátiles, algunas se denominan handik-talkie, walkie-talkie, tienen frecuencias y estas frecuencias solamente tienen alcance a determinados grupos y por la naturaleza funcional de la misma policía no puede ser compartido, o sea, puede haber un compartimentaje que le llaman, de tal manera que determinados núcleos únicamente saben de tal incidente y sobre ese incidente es donde operan o hacen las operaciones policiales. El hecho de que los efectivos policiales o los comandos operativos tengan señalado su celular no lo hacen criminales, pero estas radios, estos celulares también han sido adquiridos por la policía, inclusive cuando estos se llamaban RPC para la empresa Claro y RPM para los Movistar, porque inicialmente las empresas corporizaban este tipo de celulares y eso han estado adquiriendo la policía de manera permanente, de tal manera que las unidades policiales o los comandos operativos tenían los celulares. Pero probablemente alguien no tuviera un celular porque era limitado también, tiene que consignarse el número del celular porque ni modo que el comandante o el capitán le va a decir no tengo celular. Ahí se cumple la orden, su señoría, y todos tienen que dejar su celular. Ahí no le puede decir al general, mi general, no tengo mi celular o algo por el estilo. Entonces, ¿por qué? Porque esta orden de operaciones explica órdenes expresas para el cumplimiento de la misión. Por eso hay un concepto de misión y hay un concepto de operación. El Ministerio Público postula que el general Lozada no había cumplido esta orden de operaciones, pero no se sabe si esta orden de operaciones es pro o es en contra del Ministerio Público, porque la orden de operaciones también hace escarnio dentro de la misma, donde dice que habían ronderos, hackers, o sea, hace escarnio por un lado y luego que no dice que no se cumplía esta orden de operaciones. Pero en realidad esta información son los que nutren los órganos de inteligencia al CEOPOL o al Estado Mayor para que elabore esta orden de operaciones. Esta orden de operaciones no es idea, son los órganos de inteligencia, los agentes de inteligencia quienes reciben la información en tiempo real y envían a los canales correspondientes para que se elabore la orden de operaciones. Por eso que esta orden de operaciones es de ese día, porque ese día ya había incidencia de un tema social y guarda relación obviamente con la orden de operaciones de mayo y con el plan general de operaciones. No se podría inferir, como dice el Ministerio Público, que por el hecho de tener estos equipos podrían ser pasibles o estarían vinculados al delito de rebelión. Bueno, eso sería todo, señoría. Gracias, señor. Doctor Romero. Muchas gracias, señora magistrada. Este documento, orden de operaciones número 212, si va a generar una información para ustedes como la piden, tendría que generar una información con testimoniales, ¿no? Y vemos que acá, que nuevamente los que firman, tanto el señor William Francisco Cesadías Paredes como el señor Óscar Miguel Sáenz Fajardo, ninguno ha venido al plenario. Y es importante porque así hubiéramos debatido con preguntas las partes procesales. Sí, si bien es cierto lo que dice la señorita abogada, el señor Lozada, que este hecho precedente solo es de los demás, no de su cliente, pero es igual, no hay ningún tipo penal que pueda acreditar tampoco esta orden de operaciones sobre la rebelión que quiere traer como teoría del caso a su despacho colegiado en la Fiscalía. Nos habla la Fiscalía de 3.600 personas y les trae también esa información. ¿Hay algún detenido? ¿Hay alguna persona identificada como para poder traer a colación que estos 3.600 iban a generar un caos? Ninguno. Entonces, esa información no la trae. Y es lo que ustedes, según lo que nos dicen siempre, debe hacer la Fiscalía, que tiene la carga de la prueba y tuvo una investigación preparatoria muy larga. Ahora, la Procuraduría, es muy importante lo que les dice hoy a ustedes y es lo que ha concordado con nosotros por primera vez. Dice que está de acuerdo porque todos estos temas eran por una posible vacancia
y eso lo ha dicho de la página de 1344, el punto 6 en los hechos, ¿no? Cuando el 1 de diciembre del 2022, el Pleno del Congreso aprobó 73 votos a favor, 32, bueno, era para la vacancia. Y esto es importante porque es concordante con lo que mi patrocinada y como teoría del caso nosotros ofrecemos, que las reuniones del día 6 y la del 7 eran para la vacancia, que mi cliente no tenía ningún conocimiento del documento que se iba a realizar ese día. Y también eso ha sido afirmado por la misma periodista Cintia Malpartida, la misma que dijo que también entró por una entrevista y terminó con un mensaje, lo mismo que le dijo el señor Castillo a mi clienta ante las cámaras que ustedes también han podido escuchar. Luego se habla de que el señor Lozada, el comando general, incumplió otra vez una orden, le dicen a ustedes que ha incumplido una orden, o sea, este verbo de no hacer, retrasar, que son actos específicos en el ejercicio de funciones de la policía, merecería una denuncia por omisión de funciones. ¿Dónde está la denuncia? ¿Dónde está el concurso real o que podría darse así como 3 delitos tiene el señor Castillo? Entonces tampoco se puede hablar alegremente de ese punto. Y ya finalizando, señores magistrados, para terminar, si bien es cierto es una documental que no está en contra de mi clienta, en la página 1345, dentro de las suposiciones que son lo que maneja este documento, porque acá no hay tema de inteligencia ni nada, en el punto 3 dice, es probable que manifestantes, aprovechando las horas de la madrugada, pretendan ingresar al perímetro del Congreso de la República. Ninguno ingresó ese día. Ninguno ingresó ese día. Y eso acredita una prueba más de descargo a favor de mi clienta y del tipo penal que se está imputando a los demás coprocesados. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Huerta. No tenemos comentarios, señora juez, gracias. Bien. La defensa del señor Castillo, ¿algún comentario? Muchísimas gracias. Esto se está volviendo repetitivo de que los documentales empiecen dirigidos a una persona y terminen como ángulo importante al señor Castillo. O sea, se derivan, a pesar que este elemento probatorio no ha sido dirigido al señor Castillo. Pero he allí el elemento que la Fiscalía le trata de dar esa visión o esa interpretación. Y dice que el señor, ha concluido y con una afirmación, y esto, bueno, pues es desde su óptica, materializó, dice, el anuncio presentado por el señor Castillo, es decir, con los actos realizados. También ha manifestado que el señor Lozada incumplió una orden. O sea, habla de ciertas situaciones que realmente lo hacen inferir a una situación final. El señor Castillo da un anuncio y él materializa con las fuerzas del orden, Policía Nacional del Perú. Eso han estado aquí ya los testigos. Han estado aquí presentes, han hablado de los celulares, han mencionado los motivos por qué se realizó. No está Infanzón. No está el señor Infanzón. No sé cómo vamos a poder generar esa información con respecto a su dicho, que supuestamente nace y que es lo que vincula a estos oficiales. El señor representante del Ministerio Público nos está trayendo un documento periférico, ¿no?, que es la prueba periférica, que prácticamente tiene un conjunto de datos, de hechos de fechas, tal cual han mencionado ya los colegas, en el 1344. Y nos vamos a ir al 1344 porque es importante para todos. Es importante porque para esta defensa se debe tener en cuenta que para el día 6 de diciembre, que es la fecha ya de realización de este documento, existía precisamente hechos precedentes. El día 7 de diciembre podríamos denominarlo el día 7D, pero no como 7D, porque el señor Castillo dio el mensaje presidencial, sino el día 7D porque ese día en el Estado peruano se iba a debatir la vacancia del señor presidente de la República. Y esa vacancia no iba a, si es que se vacaba el presidente de la República constitucionalmente, iba a tener una proyección con respecto tanto a los grupos a favor y en contra. Entonces, motivo por el cual ese día 7 de diciembre ya era conocido como el día 7D, ya era conocido como el día 7 de diciembre, en el cual se iba a ver un hecho, una coyuntural para todos los peruanos. Los grupos políticos, o como dicen acá, los grupos de protestas, tanto enfrentados a favor y en contra,
ya a través de este documento policial que es para prevención, que es para prevenir, como lo dice el mismo documento, ejecutar operaciones policiales antes, durante y después de las diversas medidas de protesta, y que vienen convocando, vienen convocando diversos colectivos y organizaciones sociales que se encuentran a favor y en contra del actual gobierno, en la página 1333, en la carátula que podemos observar allí. ¿Y qué exigían ese día? El grupo, en contra, la salida del presidente de la República, Pedro Castillo. Ya era un evento conocido. ¿Y qué exigía el otro grupo? El cierre del Congreso. Entonces, ¿cómo se puede llegar a un análisis que representantes de la Policía Nacional se levantaron a las 7 de la mañana y dijeron, no, hoy día va a haber un anuncio y hoy día nosotros nos vamos a unir con el presidente de la República, ¿no? Porque estamos de acuerdo con su plan o con su propósito? ¿Cómo se puede llegar a inferir eso? Si era el evento precedente. ¿Cómo se puede inferir que a las 11:40 de la mañana el señor Lozada tomó esa decisión? ¿Cómo se puede inferir que el otro efectivo policial también tomó esa decisión? Eso es lo que tenemos que llegar a conocer en este proceso y no decir tan abiertamente se materializó, que para nosotros ya no es una inferencia, es una afirmación. Y eso sí es peligroso para este proceso, porque todavía estamos en ese proyecto de búsqueda de la verdad y hasta el día de hoy. Esa parte que dicen se materializó es precisamente una conjetura generada a través de una declaración del señor Infanzón. Porque estuvieron aquí los testigos, manifestaron que hubo una falla en la comunicación radial, una falla en comunicación radial que recibió mal el mensaje el señor Infanzón, supuestamente, no asumo ello, pero que supuestamente de la perspectiva, eso genera de que oficiales de la PNP se hayan unido a un plan, estén proyectados a realizar más allá de una confusión presunta, motivo por el cual nosotros, señores jueces, concluimos ya este alegato diciendo que este documento, esta prueba periférica, nada más determina acciones a realizar producto de informes y hechos de fechas 10 de noviembre, 20 de noviembre, 11 de noviembre, 29 de noviembre, 30 de noviembre, 1 de diciembre, 1 de diciembre, 1 de diciembre. Los 8 documentos. Y se olvidó el señor fiscal de poner fuerzas oponentes, que no sabemos quién es el uno de por favor pongan el documental 1344. Porque ahí pone, ¿no?, fuerzas oponentes, que también no podemos determinar qué es lo que significa ello, qué significa, porque tiene que estar acá un especialista. ¿Qué son fuerzas oponentes? A ver la parte de abajo, por favor, la parte final del 1344. Se pone DDTT, DDCC. 3, gremios en conflicto y colectivos sociales. Gremios en conflicto. Y pone fuerzas amigas en el numeral D. Y mire cómo es que ellos trabajan en conjunto. Y esto es parte del trabajo de las instituciones del Estado. Unidades policiales no dependientes de la Repol. 2, Fuerzas Armadas. 3, Ministerio Público. 4, municipalidades del sector, Serenazgo. 5, Compañía General de Bomberos. 6, Instituto Nacional de Defensa Civil. 7, Defensoría del Pueblo. Este informe habla que ellos contaban con el apoyo de estos denominados fuerzas amigas y que tenían que en conjunto, a apreciación de esta defensa, estar presentes para prevenir que las fuerzas oponentes, ese día que había sido convocado para la vacancia presidencial legítima, a las 3 de la tarde, no realicen ningún tipo de desorden público. Y ellos tenían que prevenir. Y tenían que prevenir el enfrentamiento entre estos grupos también. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, gracias. ¿El doctor Llerena Mariaca? Sí, magistrada. ¿Algo Magistrada, que... sí, ¿me escucha? Sí, Estamos asistiendo a una exposición de teoría de falacias. Afirma el Ministerio Público, dice el general Lozada, ha materializado la orden de disolver el Congreso y quebrantar el orden constitucional. Atribuye una premisa falsa, señalando que habría una orden, pero no puede probar cuál ha sido esa orden o a través de quién, qué medio de comunicación.
Por lo tanto, habría ahí una ruptura de un nexo causal. Las afirmaciones falsas y temerarias que hace la Fiscalía a través, desde mi perspectiva, a través de mentiras, se pretende construir una imputación inexistente. ¿Por qué razón? Porque, como vuelvo a reiterar, no se tomó el Congreso, no se tomó el Palacio de Gobierno, no se tomó ningún poder del Estado, no se tomó ningún organismo constitucional. Adicionalmente, con eso concluyo, dice que habría habido, en todo caso, en el nivel de utilidad, que esta orden de operaciones entre el 7 y el 8 de diciembre habría generado una conmoción social existente. Señor, con lo que anteriormente he señalado, no se puede probar ningún acto de conmoción social existente. Gracias, magistrada. Gracias a usted. Bien, nos vamos a detener en este documento.